bueno, donde él inició, por ejemplo, él elaboró la teoría del desarrollo humano en función a los trastornos emocionales que él observaba en sus pacientes. Él tenía tensiones generalmente de manera, como digamos, particular. Entonces, en base a los trastornos, conflictos emocionales que ellos tuvieron, empezó a desarrollar toda su teoría. Ahora, él hablaba sobre dos tipos de estructuras biológicas que él mencionaba, de dos tipos de instintos, el instinto sexual y el instinto agresivo, que cuando uno satisfacía dichos instintos, bueno, bajaban, disminuía, el objetivo era satisfacer dichos instintos, mejor dicho. Ahora, Freud, igual que la forma en que los padres, hablaba sobre que la forma en la cual uno controlaba los impulsos en los primeros años de vida fueron decisivamente para formar, en este caso, la personalidad de cada persona. Ahora, él hablaba de tres componentes muy importantes de la personalidad, cuál fueron el ello, el yo y el superyo. Todos ellos a lo largo del desarrollo de cada ser humano se va a estar, se va a presentarse, pero el ello, la cual que tiene la función de satisfacer los instintos biológicos innatos, es en donde existe desde el momento del nacimiento. Los demás se van, a lo largo del desarrollo, se van a presentar. El yo, que es el otro componente, que es la parte racional, la parte refleja de la capacidad de aprender, de recordar, razonar. Y el otro, el superyo, que está constituido por las normas morales que se va a tener. Estos tres componentes son muy importantes. Se van a tratar de regular un equilibrio entre cada uno de los componentes. Ahora, Sigmund Freud habla de etapas del desarrollo psicosexual. Dentro de ello hablan de 5 etapas: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia, la etapa genital. Cada uno a una determinada edad que vamos a ver. Y también hablaba de un término que llamaba fijación, que consistía en la detención, en este caso, del desarrollo en una de las etapas psicosexuales, lo cual va a evitar que impida que las personas sigan avanzando hacia otras etapas, se van a quedar, como diríamos, en esa etapa. Vamos a poder ver la primera etapa oral, que va a ser del nacimiento al año de vida. Cuando un bebé nace reciente, entonces nace con ciertos reflejos, que el reflejo de asunción, el reflejo de plantares, muchos reflejos. Entonces, Freud decía que en esta etapa el placer que va a obtener cada niño va a ser a través de la vía oral. Primero va a iniciar a través de la succión, por ejemplo, en el amamantamiento de la parte de la mamá. Todo ello le va a generar placer. Conforme pasan los meses, nosotros podemos observar que le van a crecer los dientes. Entonces, al momento de crecer los dientes, van a empezar a morder, a mascar, ¿cierto? Entonces, ese acto de morder o mascar le van a generar placer al niño. Ahora, dichas actividades que todo, en este caso, en esta etapa, tratan de llevarlo todo a la boca, a la vía oral, los niños, durante esa etapa de la vía oral. Ahora, dichas actividades pueden aumentar la seguridad del niño o que le pueden causar le van a ayudar a mitigar la tensión sexual del niño. Ahora, en esta fase también nosotros podemos ver que el niño depende, por ejemplo, totalmente de la alimentación por parte de la madre. La madre es la que va a satisfacer todas sus necesidades. Hola. Hablan que una resolución eficaz en esta fase va a constituir una relación sana en las etapas posteriores que vaya a presentar de la vida. Ahora, lo que Freud nos decía es, en cuanto, por ejemplo, en qué momento se debe, por ejemplo, evitar el amamantamiento de la mamá, o cuándo es mucho, o cuándo es poco. No habla exactamente, no hay un momento exacto en el cual se tiene que realizar. Eso es tal vez lo que no es el aporte en la cual ha faltado, ¿no? Ahora,
¿Qué pasa si a un lactante, por ejemplo, nosotros le privamos en este caso de seguir, en este caso, agarrar sus pies, lamerse los pies? Va, según lo que decía Freud, es que va a convertirse cuando crezca en un adulto pesimista, demandante, dependiente. La siguiente etapa, el placer sexual va a cambiar de la vía oral, va a cambiar a la etapa anal. En este caso se habla de los controles del esfínter, tanto de las heces como de la orina. Ahora, el placer se va a experimentar justamente en la situación, ¿no? Tanto de control como de expulsión, tanto de las heces y de la orina. Ahora, en esta etapa anal, muchas veces lo que habla Freud es que muchos podemos de manera adecuada animar al bebé, incentivar lo que puede hacer sus necesidades, o lo contrario también, maltratarlos por no haber controlado o hacer sus deposiciones donde sea. Entonces, esto, en el momento en el cual los niños crezcan, van a tener ciertas dificultades. Como cuál, por ejemplo, que el fracaso, por ejemplo, en la característica anal retentiva va a generar individuos que son meticulosos, ávaros, tercos y pasivos agresivos. O, por ejemplo, la otra característica que sea del anal expulsivo, va a ser el niño al final, por ejemplo, cuando crezca va a ser de manera temeraria, va a ser un niño desorganizado, desordenado. De esa manera va a crecer. La otra etapa que viene de crecimiento es la etapa fálica. En esta etapa el placer ya está en la estimulación genital. En esta etapa aparece que los niños sienten un deseo incestuoso del progenitor por el otro sexo, donde tiene cada una de las características como cuáles en el caso del varón va a ser el complejo de Edipo, donde el niño, por ejemplo, desea poseer a la madre y tener exclusivamente para él. Pero siempre va a haber como rival muchas veces al papá. Por eso es que también ahí va el término de castración. Al ver, por ejemplo, va a haber una lucha entre él y su papá, y por ejemplo, imposer a la mamá. Y al ver, por ejemplo, a una niña que también, por ejemplo, no tiene pene, él mismo se va a comparar con ella. Podría pasarme lo mismo que a la otra persona, me podría castrar, entonces hay un cierto temor con el padre referente a eso. Ahora, pero conforme va pasando el tiempo y también siente, por ejemplo, ya todos estos temores, estos deseos con la mamá, por ejemplo, conforme se van resolviendo, el final va a ser que el niño, en este caso, se va a identificar con el progenitor, pero ya sea del mismo sexo, que va a ser su papá. Lo mismo va a pasar con las mujeres, ¿no? En caso del complejo de Electra, igual tiene el amor posesivo por su papá, igual va a haber un cierto celos contra su mamá. Y conforme se va solucionando toda esta etapa, va a haber igual una identificación con su madre. Una fijación que se vaya a quedar, como mencionamos al inicio, en esta etapa, puede generar sentimientos de baja autoestima, timidez, embriaguez o inutilidad cuando crezca la persona. Por ejemplo, los varones que se hayan fijado muchas veces en esta etapa se jactan de sus hazañas sexuales, tratan a las mujeres con mayor desprecio, o las mujeres que se vuelven promiscuas o coquetas pueden desarrollar este tipo de actitudes cuando crezcan. La etapa de latencia es en la etapa en la cual ya hay una inactividad de estos impulsos sexuales, de placeres, ya que hablaba Freud. Ya en esta etapa lo que se va a concentrar es el desarrollo de sus actividades más escolares, en el pensar, en dibujar, la producción intelectual. Ahí es donde se va a producir todas estas características. El yo y el super yo se siguen desarrollando. El niño va aprendiendo ciertas habilidades ya de resolución de problemas en la escuela. En esta etapa, también, por ejemplo, en el aspecto cultural, ya el niño se va integrando a un cierto grupo, sea masculino, sea femenino, a la cual pertenezca.
En la etapa genital es el líbido, otra vez se va a canalizar el placer sexual sobre los genitales que vaya a presentar. Esto ya a través muchas veces de las eyaculaciones que vaya a tener, por ejemplo, en la adolescencia los varones o las extracciones que se va a presentar ya en las mujeres. Y esto ya se va desarrollando conforme va conllevando su sexualidad adulta la persona. Jean Piaget fue igual un psicólogo, biólogo suizo, elaboró la teoría del desarrollo cognitivo. Ahora, Jean Piaget habla de ciertos términos que son importantes conocerlo, como son el esquema o la estructura cognitiva. Él mencionaba que nosotros nacemos con ciertos patrones, pensamientos ya que venimos así al mundo. Y de esa manera nosotros va a permitir interpretar alrededor cómo podemos descubriendo poco a poco el mundo. Ya tenemos ciertas estructuras nosotros con la cual ya venimos. Ahora, el equilibrio es la armonía entre, por ejemplo, ya los esquemas o conocimientos que ya venimos con las experiencias que nosotros vamos teniendo conforme tengamos, por ejemplo, en el mundo externo, conforme, por ejemplo, en el mundo los vamos desarrollando. Vamos a hacer ciertos ejemplos para que quede mucho más claro. Por ejemplo, en el equilibrio. Acá le pongo el ejemplo que el niño, por ejemplo, está en una etapa, ha visto ciertos pájaros volar y piensa que todos los objetos, entonces, que vuelan son los pájaros. Ahora, el siguiente concepto es la asimilación. ¿En qué consiste? O sea, el niño, por ejemplo, como se va a exponer hacia el mundo externo, va a adquirir ciertos conocimientos, va a empezar a adquirir experiencia, entonces va a tener que interpretar ciertas características de diversos objetos que vayan a presentarse. Por ejemplo, él ve, por ejemplo, un aeroplano o un avión, por ejemplo, en el cielo. Entonces, al asimilar ese conocimiento, él va a decir, bueno, es un objeto que está volando, entonces lo va a llamar también como pájaro, porque ya tenía previo su esquema que todos aquellos objetos o que vuelan, por ejemplo, se llaman pájaros. Está asimilando el mismo conocimiento. Pero, ¿qué es lo que sucede? Va a haber otra característica que se llama la acomodación, donde el niño va a tener que modificar sus esquemas que ya tenía presente para explicar las nuevas experiencias que va adquiriendo. Como ejemplo, el niño, por ejemplo, concluye que ya no es un pájaro ese aeroplano que ya se estaba presentando. Entonces, mediante el proceso de acomodación, ese nuevo objeto que está volando, que ya no es un pájaro, sino es un aeroplano, entonces al proceso de acomodación de ese objeto nuevo que ha adquirido por experiencia, entonces va a llegar a restaurar un equilibrio que él tenía en su nuevo esquema que va adquiriendo. Y todo este proceso se va a organizar en sus esquemas, va a formar estructuras nuevas, conforme va pasando el tiempo, de mayor complejidad. Piaget propone 4 etapas, etapas de sensorial motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. En la etapa sensorio-motriz, que va del nacimiento a los 2 años, el niño coordina igual sus estímulos sensorios motores, por ejemplo, todo esto en función a sus capacidades motoras, que van a crear ciertos esquemas de conducta que le permitan operar sobre el ambiente y llegar a conocerlo. Él va a utilizar para aquellos todas sus, por ejemplo, sus ojos, sus labios, todos sus sensores para poder adquirir nuevas experiencias. Ahora, en esta etapa se va a subdividir todavía en 6 subetapas. Una que va del nacimiento al primer mes de vida. En el primer mes de vida nosotros venimos con ciertos reflejos innatos, entonces el niño, por ejemplo, va a asimilar nuevos conocimientos a través, por ejemplo, de la asociación, de la acomodación a través de reflejos nuevos. En la siguiente subetapa del accesorio motriz, las reacciones circulares primarias,
Se llama primarias porque obedece al hecho que todos aquellos hábitos motores están en función del niño, de su propio cuerpo, están centradas en él. Y circulares van a ser porque se repiten una y otra vez aquello que lo obtenga en gratificación a este niño. Por ejemplo, el niño descubre por casualidad que varias respuestas que pueden emitir y controlar, por ejemplo, el chuparse, el pulgar, por ejemplo, emite ciertos sonidos. Entonces, esto le provoca cierta satisfacción. Y por ello es que el niñito va a volver a repetir esta acción. Por eso es que es una actividad sobre él mismo y sobre circular porque lo va a estar repitiendo dicha acción, por ejemplo. La tercera es las reacciones circulares secundarias. Circulares es porque va otra vez a repetir esa acción que le causa placer. Ahora, secundarias porque ya no va a ser hacia el niño, dirigido hacia él, sino va a ser ya fuera del cuerpo del niño. Entonces, va a repetir ciertas actividades que le van a generar placer. Donde, por ejemplo, el niño ya tiene un objeto, tiene, por ejemplo, un pato de hule. Al apretar, por ejemplo, causa un cierto sonido que es el graznar, por ejemplo. Entonces, esto le va a causar placer. Entonces, el niño, al gustarle ese sonido, va a volver a realizarlo una y otra vez. Va circulando al realizar este tipo de acto. El tercero es la cuarta es la coordinación ya de las reacciones circulares secundarias de 8 a 12 meses. Es una respuesta ya planeada donde el niño empieza ya a combinar dos o más acciones para lograr objetivos simples. Por ejemplo, si pusiera un objeto atractivo bajo una almohada, un niño de 9 meses la levantaría con una mano y al mismo tiempo la tomaría con la otra. Está realizando dos acciones. No es una respuesta placentera en sí para el niño y tampoco emite por casualidad. Entonces, Piaget estaba convencido que esta actividad de coordinación simple, de dos tipos de coordinaciones, para el objetivo es que realice una resolución de problemas. La 5 es las reacciones circulares terciarias, donde ya empieza a experimentar con los objetos y tratan, por ejemplo, de métodos para resolver ciertos problemas. Como, por ejemplo, el niño recordemos, por ejemplo, el ejemplo anterior, que el niño, por ejemplo, había apretado un pato de hule para hacerlo graznar. Ahora quizás decida ya no solo apretarlo, sino tal vez quiere descubrir, por ejemplo, pisándolo, pateándolo, apretándolo con algún otro objeto, igual. Está descubriendo mucho más otros tipos de reacciones que pueda presentar dicho objeto. Y estas acciones muchas veces estas reacciones van a entusiasmar poco, muchas veces a los papás, bueno, porque muchas veces van a romper hasta los mismos objetos o juguetes que puedan presentar. Pero esto va a reflejar la gran curiosidad que el niño tiene en esa edad y la motivación, por ejemplo, que le permita decir, este objeto no solamente tiene este sonido, sino puede cumplir otras cosas más. El otro es la reacción simbólica de problemas. El niño ya empieza a internalizar en sus esquemas de conducta para construir ciertos símbolos mentales o imágenes, por ejemplo, que le puede emplear en el futuro con ciertas conductas. Ahora, el niño puede enseñar mentalmente de cómo resolver un problema. El mismo hijo de Piaget, por ejemplo, en un ejemplo que da, él lo menciona a su hijo que se llamaba Laurent. Estaba sentado frente a una mesa y yo pongo una hogaza de pan, que es un pan mucho más grande, más de 1 kilo, y delante de él también lo pone una pala de más o menos como una regla de 25 centímetros de costado. En un principio el niño intenta tomar el pan. Al no lograrlo, entonces en un instante coge el palo que está a su costado de 25 centímetros, la regla, y de repente a través de ese objeto logra agarrar el pan, entonces lo acerca hacia él. Entonces por eso Piaget decía que había una cierta resolución de problemas que ya estaba generando ciertos esquemas dentro del pensamiento del niño en esta etapa ya. Bueno, la segunda etapa es la preoperacional, que va de 2 a 7 años.
Preoperacional porque aún los escolares en esta etapa no adquieren ciertos esquemas operativos que le permita pensar de manera lógica. En esta etapa el niño recurre bastante al simbolismo, tanto al lenguaje, las imágenes, para representar ciertos aspectos de su ambiente cotidiano. Por ejemplo, hay niños que en esta etapa hacen su juego simbólico, agarrar objetos, por ejemplo, que puedan representar algo para él. Por ejemplo, acá el dibujo que pongo, un niño agarra su palo de escoba y, bueno, prefiere decir que es su caballo. O, por ejemplo, el niño muchas veces en esa edad ya empieza a disfrazarse de algún disfraz y dice que es un superhéroe, tiene ciertos poderes, en fin, empieza a desarrollar ciertos papeles, por ejemplo, a cada objeto. Un objeto, por ejemplo, un cartón muchas veces para él es una cuna o puede ser un carro, por ejemplo. En esta etapa también el animismo es lo que sobresale, le da cierta vida, cualidades a los objetos, por ejemplo. Un niño, por ejemplo, dice que piensa que el viento sopla contra él para poder enfriarlo, por ejemplo, o que la nube lo está siguiendo, por ejemplo, otro ejemplo. En esta etapa también se da el pensamiento egocéntrico, tendencia a ver en la cual hay una tendencia del mundo, por ejemplo, en la cual el niño piensa que todos ven como él. Si nosotros observamos en el ejemplo de cada uno, por ejemplo, en la primera, hay dos niños, un niño está sentado contrario al otro. Uno observa un determinado paisaje, el dibujo que está viendo, el otro niño observa otro tipo de paisaje, pero uno de ellos diría, yo pienso que el otro niño está viendo todo lo que yo estoy viendo, lo mismo. En el siguiente gráfico, por ejemplo, el niñito, si nosotros vemos, está viendo un castillo, entonces él imagina que el resto de niños también está viendo lo mismo, está viendo dos castillos con las mismas características. Ese es el pensamiento egocéntrico que tiene en esta etapa. Piensa que todos piensan, están viendo lo que él ve, como piensan como él realmente lo está haciendo. Ahora, en esta etapa también se habla de la centración del pensamiento centrado. Por ejemplo, centrado porque las características porcentuales de ciertos objetos, como vamos a ver en los ejemplos, por ejemplo, vamos a ver el objeto, por ejemplo, la conservación. Si nosotros vemos la gráfica que está al costado, vemos dos recipientes con agua. Al inicio, por ejemplo, al inicio tú lo puedes mostrar esos dos recipientes del mismo tamaño y lo colocas el agua a la misma distancia. Uno como niño no va a diferenciar tanto la proporcional, por ejemplo, de altura, de ancho, no va a tener esa diferenciación. En esta etapa todavía no es esa característica. ¿Por qué razón? Porque en la siguiente flecha que señala, por ejemplo, si observamos uno de los recipientes, en los vasos lo vacía en otro objeto, la misma cantidad, pero veamos que su volumen es mucho mayor, pero la altura es mucho menor. Entonces, si al niño tú le dices en cuál de los dos vasos hay mayor contenido, él muchas veces se va a guiar bien por el volumen o por la altura únicamente. Tal vez te va a decir porque el primer vaso hay mucho más agua, entonces se ve que no hay una diferenciación entre la altura y el volumen, la proporcionalidad que puede haber. Entonces, no hay una conserva, a esto se llama el proceso de conservación, no hay una conservación del objeto que realmente ha pasado, ¿no? La misma cantidad de contenido líquido que tiene un cierto objeto. La reversibilidad, por ejemplo, capacidad de deshacer o negar una acción. Por ejemplo, si un niño no puede invertir mentalmente lo que vio y tampoco puede concluir que el líquido en el recipiente corto y ancho contenían el mismo volumen. En esta etapa todavía vemos, bueno, por ejemplo, hay dos, al costado más abajo hay otro dibujo de una plastilina o algo que se pueda moldear, dos circunferencias que están hechas. Uno se queda con la misma de circunferencia y el otro, por ejemplo, como si fuera plastilina, algo así, lo cambia de forma. Entonces el niño en esa etapa todavía no puede tener las características que puede haber una reversibilidad, que puede regresar a la misma forma, que tiene el mismo tamaño, el mismo volumen o el mismo peso. El niño no tiene esa capacidad todavía de poder centrar eso. La etapa preoperacional igual permite que el niño establece ciertas categorías, por ejemplo,
ciertas características simples, ¿no? Por ejemplo, como forma, color, tamaño, ¿no? Tiene un pensamiento transductivo que consiste que va de lo particular a lo particular. Todavía no desarrolla un pensamiento intuitivo o un pensamiento deductivo todavía. Por ejemplo, si un niño cree que las nubes se mueven por el simple hecho de que se guían por las personas y animales que caminan, por ejemplo. La etapa de operaciones concretas es el mismo ejemplo de conservación, por ejemplo, en la cual había los dos recipientes y el niño, por ejemplo, en la anterior etapa de preoperatorio no podía comprender que el mismo volumen, la misma cantidad de líquido basada en otro objeto similar eran lo mismo. En esta etapa sí, ya en operaciones concretas ya puede diferenciar eso, la conservación de que se resuelve por varios problemas, que va a poder tener el niño en esta etapa. Ya la conservación está establecida en este tipo de etapa. La reversibilidad, por ejemplo, también, ¿no? Que el ejemplo que hemos visto de esas dos circunferencias en la cual había cambiado uno de forma, también el niño y en esta etapa puede tener esa característica de reversibilidad, no como la anterior. El otro, igual, que sigue es la seriación mental. En el preoperatorio, las dos primeras, de las gráficas, las tres figuras, las dos primeras figuras pertenecerían a la etapa preoperacional. Si a un niño tú le dices ordena de mayor a menor, muchas veces ellos lo van a hacer de manera incompleta, no lo van a hacer adecuadamente, no lo van a poder, no pueden. Pero a un niño de entre 7 y 11 años con operaciones concretas, si tú le dices ordena, por ejemplo, la figura que tenemos ahí de menor a mayor, ellos lo van a poder realizar adecuadamente. A eso se llama la seriación mental que pueden realizar los niños. Etapa de operaciones concretas igual. Por ejemplo, la transitividad. Describe, por ejemplo, las relaciones entre elementos de una serie. El siguiente ejemplo, por ejemplo. Si Juan es más alto que Pedro y Marco más alto que Javier, entonces podríamos concluir, entonces, ¿quién es más alto, Juan o Javier? En esta etapa, como está mucho más desarrollada, diría que Juan es más alto, ¿no? Por el desarrollo lógico que se podría tener. Esta etapa tiene esa característica. En las etapas de operaciones formales, de 11 a 12 años, el individuo empieza a pensar de manera racional y sistemática. Ya hay conceptos mucho más avanzados, como son siendo abstractos, hipotéticos, pensamiento ya deductivo, inductivo, ya hay mucho mayor en esta etapa de operaciones formales, ¿no? Por ejemplo, si A es menor que B y B es menor que C, por ejemplo, entonces A es menor que C. Ahí el pensamiento es mucho mayor en diferentes aspectos de su vida. Gracias, Samuel, por el pase. Bueno, vamos a continuar con las teorías del desarrollo de Erik Erikson. Ya anteriormente Samuel pues, nos había comentado sobre las teorías del desarrollo psicosexual y la etapa cognitiva de Jean Piaget y de Sigmund Freud. Ahora vamos a hablar un poquito pues, sobre la parte del desarrollo más que todo social, ¿no? Esto lo desarrolló Erik Erikson, llamado también como su nombre normal, Erik Homburger Erikson, nacido en Alemania en el 1902, ¿no? Y falleció pues en Estados Unidos en el 94, ¿no? Se le conocía pues como el psicólogo del ego, ¿no? Era un psicoanalista estadounidense de origen alemán, ¿no? Y que hizo grandes contribuciones a la psicología del desarrollo. En ese sentido, pues, al difundirse pues las obras que Freud había hecho, ¿no? Atrajo muchos seguidores, dentro de ellos Erikson fue el más conocido, ¿no? Pero no siempre coincidieron las ideas de él, ¿no? Algunas ideas que tuvo Freud fueron modificadas por Erik Erikson, ¿no? Y a través de su vivencia externa, pues, en el ámbito social, él desarrolló esta teoría, ¿no? Se dice, pues, que aceptó muchas ideas de Freud, pero se distinguió en dos aspectos centrales. Uno de ellos era que él decía, pues, que los niños son exploradores activos y curiosos, en ese sentido, pues, que trataban de adaptarse al ambiente, pero no eran esclavos pasivos de impulsos biológicos moldeados por sus padres. Pero también decía, a su vez, que cada etapa de la vida han de enfrentar realidades sociales en función al ego.
¿ya? Y si pues quieren adaptarse exitosamente y mostrar un patrón normal de desarrollo, pues tienen que pasar por, esta, este cambio de realidad en función a su ego, ¿no? Por eso, en su teoría, el ego no es un mero mediador entre las demandas antagónicas del ello y del superior, era lo que él decía. Otra de las grandes diferencias fue que concedió mucha menor importancia al impulso sexual, como lo hacía Freud, ¿no? Pero acá, por contraparte, daba mayor peso a las influencias culturales. En ese sentido, pues, Erikson, después de su formación profesional, pues se trasladó a Estados Unidos. Ahí convivió con estudiantes universitarios, observó a los estudiantes universitarios, ¿no? Soldados de combate, activistas de derechos civiles y a los indios nativos americanos, pues que eran personas de diferente estado social, ¿no? En ese sentido, pues, ya habiendo observado esta multitud de semejanzas y diferencias en cuanto a su desarrollo, en estos grupos pues tan heterogéneos, se comprende que en su teoría psicosocial haya puesto el relieve de los aspectos sociales y culturales del desarrollo. Es así donde se forman pues las 8 crisis de la vida, como él las llamaba, ¿no? O las etapas psicosociales, ¿no? Y él decía pues que esto ocurre en un tiempo determinado por la maduración biológica y por las exigencias sociales que la gente en desarrollo encara en cierto momento. Entonces vamos a ver pues que él plantea estas 8 crisis de la vida, estas 8 etapas psicosociales que vemos acá a continuación, ¿no? Vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar por el primero, que la etapa que va del nacimiento hasta el primer año de vida, que es la etapa de crisis o confianza básica frente a la desconfianza, lo llama él, ¿no? En ese sentido, pues los hitos y las influencias sociales, acá el infante debe aprender a confiar en sus cuidadores para atender sus necesidades básicas, decía él, ¿no? Si se le muestra rechazo o inconsistencias, pues verá que el mundo es un lugar muy peligroso y de poca confianza. Acá el cuidador primario siempre va a ser el agente social, o el agente social principal va a ser el cuidador primario, ¿no? Y esto va de la mano, pues, con la etapa freudiana, la etapa oral. La siguiente etapa es la etapa de autonomía frente a vergüenzas y duda, que es la etapa que va entre el 1 a los 3 años de vida, ¿no? Los hitos e influencias sociales más importantes, acá el niño debe aprender a ser autónomo, alimentarse y a vestirse sin ayuda, ¿no? En cuanto a su higiene personal y otros aspectos de su vida. El intento fallido de la independencia empezará a dudar de su capacidad y pues sentirse un poco avergonzado en ese sentido, ¿no? Acá quienes van a ser los agentes sociales principales son los padres de familia. Y esto también va de la mano con la etapa freudiana anal, ¿no? La siguiente etapa es la etapa de los 3 a 6 años, llamada también iniciativa frente a la culpa. Acá los hitos y las influencias sociales, el niño intentará aceptar la responsabilidad que supera su capacidad, ¿no? Iniciativas con roces familiares, a ver acá, ¿no? Los conflictos se crean en sentimiento de culpa más que todo, ¿no? Y mantener esta iniciativa, ¿no? Respetar los privilegios y la meta de los demás, ¿no? Acá el agente principal social, pues, es la familia, ¿no? Y esta etapa va de la mano con la etapa fálica freudiana. La etapa de 6 a 12 años es la etapa de industriosidad frente a la interioridad. En el niño tiene que mostrarse predispuesto hacia las cosas que se vienen, ¿no? El niño pues debe dominar importantes habilidades sociales y académicas. Siempre se va a comparar con sus pares, ¿no? Si es industrioso, en este caso hábil, o sea, está muy predispuesto a hacer las cosas, ¿no? Las adquirirá y se sentirá bastante seguro de las capacidades que va adquiriendo en su formación, ¿no? De lo contrario vendrá el sentimiento de inferioridad, ¿no? Y acá los agentes sociales importantes son los profesores, pues, y los pares del niño, ¿no? Y esto más o menos coincide con la etapa de latencia freudiana. La etapa de 12 a 20 años constituye la etapa de la identidad frente a la confusión de papeles. En este caso, pues, los hitos importantes es la encrucijada que existe entre la niñez y la madurez. El adolescente se va a preguntar, ¿no? ¿Quién soy yo? Dice, ¿no? Perdón. En esta etapa, entonces, el niño necesita establecer una base social y su identidad ocupacional. De lo contrario, pues el niño pues, no podrá definir los papeles que debe desempeñar en la adultez. Y acá el principal agente social es el grupo de pares con que se desenvuelve esta persona, ¿no? Que está en esta etapa de vida, ¿no? Y pues acá la etapa freudiana es la etapa genital temprana.
Vamos a ver pues que la siguiente etapa, la adultez joven de 20 a 24 años, es la etapa de la intimidad frente al aislamiento. Los hitos y las influencias sociales importantes acá, el joven necesita crear amistades sólidas y lograr el sentido del amor y la camaradería. La sensación de soledad o aislamiento se deberá pues a la incapacidad de formar amistades o tener una relación. Y acá los principales agentes sociales son la pareja, el cónyuge y las amistades estrechas. En ese sentido, pues esto también va a coincidir con la etapa freudiana genital. No vemos que ya la etapa freudiana ya se ha detenido. Solamente de acá para adelante todo va a ser etapa genital, ¿no? De los 40 a los 65 años, la adultez intermedia, llamada también generatividad frente al estancamiento. Acá los hitos más importantes, ¿no? El adulto ha de volverse productivo en su trabajo y crear una familia, o bien atender en otras formas las necesidades de los jóvenes, pueden ser sus hijos o a quien esté a cargo, ¿no? La cultura es la que define estas normas de generatividad, ¿no? Quienes no pueden cumplir estas obligaciones se va a quedar estancado, ¿no? Y pues se tornarán un poco egocéntricos. Los agentes sociales de importancia en esta etapa son el cónyuge, los hijos y las normas culturales que se tienen en la sociedad, ¿no? Y nuevamente, pues vemos que coincide con la etapa freudiana genital. Ya vemos que ya hubo un estancamiento en esta etapa freudiana, ¿no? Y finalmente nos quedamos, pues, o vamos a tener la etapa de la senectud. Es la etapa de la integridad del yo frente a la desesperación. Acá el adulto mayor va a examinar su vida pasada desde otro ángulo, ¿no? La ve como una experiencia importante, productiva y feliz. O quizás lo puede ver después de una manera decepcionante, llena de promesas incumplidas y metas no realizadas. Las experiencias personales, señaladamente de índole social, determinan el resultado de esta última etapa o crisis de la vida, ¿no? Y nuevamente, pues, queda estancado la etapa freudiana genital, ¿no? Vamos a ver, pues, que muchos de los psicólogos, muchos de los pensadores, pues, prefieren a la teoría de Erikson que a la freudiana, ¿no? Porque no creen que estemos bajo el dominio de los instintos sexuales. Sin embargo, después se subraya la naturaleza racional y adaptativa del ser humano, ¿no? Y se centra, pues, en conflictos sociales y los dilemas personales. ¿Qué experimentamos en ese momento, ¿no? Que podemos prever fácilmente u observar en otros. La crítica a esta teoría es porque por su vaguedad en lo tocante a las causas del desarrollo, o sea, no se enfocaba mucho en las causas, era más que todo un tema observacional, ¿no? El cual llevaba algunas dudas, que decía, ¿no? ¿Qué tipos de experiencia se requiere para resolver exitosamente los conflictos psicosociales? O sino también, ¿cómo el resultado de una etapa afecta a la personalidad en otra etapa subsecuente? Decía, ¿no? Era una de las grandes interrogantes que se planteaba, ¿no? Como crítica hacia la teoría de Erikson. Y también decían pues que no es muy explícito en ese sentido, ¿no? La teoría es más bien una exposición descriptiva del desarrollo humano y emocional que no explica adecuadamente cómo ni por qué se lleva a cabo. Muy bien, ese es fin de la primera parte. Vamos a dar pase a nuestra compañera Milagros Tucto. Va a presentar sus diapositivas para ya la parte final de la exposición. Milagros, por favor. Gracias, un momentito. Ya. Bueno, gracias, Brian. Para pasar a esta parte, la parte que me toca es la teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Bueno, Lawrence Kohlberg fue un psicólogo estadounidense que es considerado el principal representante del enfoque cognitivo evolutivo. Él se enfocó bastante en la teoría en los conceptos de la moral. Él desarrolló una teoría del desarrollo moral que presentó en su tesis en 1958. Esta teoría fue la que proporcionó las bases para una teoría y una práctica de una educación moral evolutiva para poder educar en el ámbito de la moral. Él basó su teoría en las etapas ya mencionadas por mis compañeros de Piaget. Amplió las dos etapas que Piaget había planteado realizando unas investigaciones que consistían en que él le pedía a un grupo de niños y adolescentes, ¿no? De 10, 13 y 16 años resolver unos dilemas morales en que ellos debían elegir entre obedecer una norma o una figura de autoridad o hacer algo que iba en contra de ellas con tal de atender una necesidad humana.
Uno de los dilemas más famosos que él planteaba a estos adolescentes era este, ¿no? Lo voy a leer. En Europa, una mujer estaba a punto de morir de un tipo especial de cáncer. Había un medicamento que, a juicio de los médicos, podía salvarla. Era una forma de radio que un farmacéutico de la ciudad había descubierto recientemente. Costaba poco fabricarlo, pero el farmacéutico lo vendía una dosis pequeña a 2.000 soles, por decirlo así. Heinz, el marido de la mujer, pidiendo prestado a familiares y amigos, logra reunir a duras penas 1.000 soles. Le dice al farmacéutico que su esposa está muriéndose y le ruega que se lo rebaje o que le permita pagarle después. Pero el farmacéutico le contesta: no, yo descubrí el medicamento y voy a ganar dinero por mi invento. Heinz, en desesperación, se mete a la farmacia para robar el medicamento y él le pregunta a los participantes: ¿hizo bien o mal Heinz? En base a las respuestas que daban los participantes de su estudio en las entrevistas que hacía, él sacó una serie de conclusiones. En realidad a él no le importaba mucho si ellos decían que estaba bien o que estaba mal, sino el motivo por el cual ellos justificaban la decisión que tomaban. Para determinar su estructura de razonamiento moral, él planteaba otras preguntas. Si uno de ellos, por ejemplo, decía: Heinz debió robar el medicamento para salvar la vida de su esposa, habría que preguntarle por qué era tan importante la vida de ella. ¿Está obligado Heinz a robar el medicamento? Si él no amara a su esposa, ¿debería robar por ella? ¿Debería robar el medicamento también por una desconocida? ¿Es importante que la gente haga lo posible por salvar una vida? ¿Es contra la ley robar? Y si eso hace moralmente mala una acción, ¿no?, que esté en contra de la ley. Con esas preguntas él pretendía aclarar cómo los participantes razonaban sobre la obediencia y la autoridad, por un lado, y también sobre las necesidades y derechos humanos por la otra. En base al análisis de las respuestas que obtuvo de estos participantes de distintas edades, él planteó estos postulados que son parte de su teoría, que el desarrollo moral va a ir más allá de la etapa autónoma de Piaget, que lo dividía en solo dos, ¿no? Y se vuelve cada vez más complejo entre la adolescencia y la adultez temprana. Este desarrollo va a pasar por una secuencia que es invariable en su orden, de 3 niveles morales, y cada uno de esos niveles está compuesto por 2 etapas que están diferenciadas. El orden de los niveles y las etapas es invariable porque se basa en la adquisición de las capacidades cognitivas que nos estaba mencionando Samuel. En base a estas capacidades cognitivas se pueden desarrollar estos niveles morales, entonces es por eso que el orden es invariable. Y una vez que se alcanza una etapa superior ya dentro de estas etapas que él planteó, no debería haber una regresión a las anteriores. Cada etapa no es que sea una forma de decir pues determinada que en esta etapa ya van a decir que estaba bien, por ejemplo, el robar en el dilema de Heinz, sino es una forma de razonar, una forma de concebir los dilemas, no un tipo particular de decisión. Las decisiones no aportan mucha información por sí mismas, porque sin importar la etapa donde estén, podrían adoptar uno u otro curso de acción, como en ese dilema, nuevamente poniendo ese ejemplo, decir que estaba bien o mal. En cualquier etapa podrían decir que estaba bien o mal, pero lo que lo diferencia es el razonamiento por el cual llegan a esa conclusión. Sin embargo, él hizo notar que los que llegaban al nivel moral 3 y las últimas etapas, que luego voy a mencionar, ellos suelen anteponer las necesidades humanas a las reglas o leyes que los ponen en peligro. Bueno, los niveles y etapas morales que él planteó fueron 3, cada uno que consistía en 2 etapas. Dentro del nivel 1 lo llamó una moral preconvencional. Las reglas se parece a la de Piaget, a las etapas tempranas de Piaget. La moral preconvencional. Las reglas son externas al yo, no están internalizadas.
el niño acata las reglas que le impone la autoridad con tal de evitar un castigo o de obtener recompensa personal, una recompensa material y tangible. Y la moral va a estar orientada al yo, y lo correcto va a ser lo que pueden obtener o lo que les va a dar satisfacción personal. Dentro del nivel 1, él distingue dos etapas. La etapa 1 es la de una orientación al castigo y la obediencia. La bondad o la maldad de un acto va a depender de sus consecuencias. Para este niño que está en esta etapa 1, él no va a pensar que una acción es mala si no la han descubierto, si no la castigan. Y mientras mayor sea el daño que se cause o más severo sea el castigo que tiene esta acción, más mala va a considerar la acción. La siguiente etapa, la etapa 2, de hedonismo ingenuo, consiste en que el individuo va a aceptar las reglas con tal de obtener premios o cumplir metas personales. Tiene en cuenta el punto de vista de otros, pero de la forma en que esperan obtener un beneficio a cambio. Su principio básico es ayúdame y yo te ayudaré. Pasando ya al nivel 2, que él llama de moral convencional, el individuo en esta etapa va a tratar de obedecer las reglas y las normas sociales a fin de conseguir la aprobación de los demás o de mantener el orden social. Los castigos, las recompensas van a ser el elogio, y la recompensa va a ser el elogio, ¿no? Que no es algo tangible, y la evitación y evitar la culpa. Ya no están las recompensas, los castigos tangibles motivando su conducta ética. Sí se reconoce claramente el punto de vista de la gente y se toma en cuenta. Dentro del nivel 2 están la etapa 3 y la etapa 4. La etapa 3 la llama como la orientación del niño bueno o niña buena. La conducta moral va a ser lo que hace que sean agradables o lo que ayuda a las demás. En esa etapa es muy importante ser agradable. En la etapa 4, la moralidad va a consistir en mantener el orden social. Ya se tienen en cuenta los puntos de vista del otro, pero en general. La voluntad de la sociedad, es decir, se refieren a la voluntad de la sociedad como se codifica en el derecho, ¿no? Como en las leyes. Ahora, lo bueno va a ser lo que se ajusta a las leyes, a las reglas de la autoridad. No porque lo hagan por miedo al castigo, sino porque están convencidos de que las normas y las leyes garantizan un orden social que vale la pena preservar. Y la ley siempre, en esta etapa, en este nivel, la ley siempre va a estar por encima de los intereses particulares debido a esta creencia, ¿no? En el siguiente nivel, el nivel 3, la moralidad postconvencional o de principios, Colbert plantea que en este nivel ellos definen el bien y el mal partiendo de principios generales de justicia, que en algunos casos podrían chocar con leyes o con dictados que dan figuras de autoridad. Dentro de este nivel está la etapa 5 y la etapa 6. La etapa 5 es la de orientación al contrato social. El individuo va a ver las leyes como instrumentos para expresar la voluntad de la mayoría y fomentar valores humanos. Entonces, las leyes que cumplen con esta finalidad y son aplicadas imparcialmente van a ser vistas como contratos sociales que todos tenemos la obligación de seguir, pero las leyes que son impuestas y que pueden comprometer los derechos o la dignidad humanas van a ser consideradas injustas por una persona que está en la etapa 5 y por lo tanto indignas de desafiar. Ya no creen que la ley esté por encima de cualquier interés personal. Porque aquí ya creen que pueden ser dignas de desafiar si van en contra de los derechos o la dignidad humanos. Aquí es importante notar la distinción que se hace entre lo legal y lo moral, que ya empieza a aparecer. Encontró Colbert como respuesta al dilema de Haynes que les leí, alguien que dijo que estuvo bien, ¿no?, que Haynes haya robado. Decía, antes de decir que robar es moralmente incorrecto, tienes que considerar toda la situación. Por supuesto, las leyes son claras sobre robar en una tienda y Haynes sabía que sus acciones no eran legales, pero sería razonable para cualquiera en esa situación robar la droga.
Y alguien que decía que estuvo mal decía, puedo ver lo bueno que hubiera salido de tomar ilegalmente la droga, pero el fin no justifica los medios. La ley representa un consenso de cómo las personas han acordado vivir juntas y Haynes tiene la obligación de respetar estos acuerdos. No se puede decir que está completamente mal robar la droga, pero incluso en estas circunstancias no es correcto. En la etapa 6, que es ya la etapa máxima que Colbert planteaba de la moral, del desarrollo de la moral, la llama como la moral de principios individuales de conciencia. En esta etapa de moral, el individuo va a definir el bien y el mal en base a principios éticos decididos por su propia conciencia, que van a ser guías morales abstractas o principios universales de justicia, no como mandamientos, sino como guías, más como guías abstractas, que se basan en la justicia y el respeto por los derechos de todos los seres humanos, que van a trascender cualquier ley o contrato social que pueda interferir con ellas. Algunas respuestas que encontró Kohlberg al dilema de Haynes, alguien que dijo que era correcto robar en ese dilema, decía, cuando uno debe elegir entre desobedecer una ley y salvar una vida humana, el principio mayor de preservar una vida hace moralmente correcto robar la droga. Alguien que dijo que estuvo mal, dijo, hay muchos casos de cáncer y la droga puede ser escasa. Puede no haber suficiente para dársela a todo el que la necesite. El curso correcto de acción puede ser solo el que es correcto para todas las personas involucradas, y Haynes debió actuar no por emoción o por la ley, sino de acuerdo a lo que él cree que una persona idealmente justa haría en su caso. La etapa 6, como había mencionado, es lo que Kohlberg ve como el razonamiento moral ideal, pero en realidad es algo muy raro y virtual, y en la realidad nadie funciona consistentemente en ese nivel. Kohlberg pasó ya luego en estudios posteriores ya a verlo como un constructo hipotético, una etapa a la cual las personas progresarían si se desarrollaran de la etapa 5. Y las siguientes versiones posteriores del manual de Kohlberg, para puntuar, porque él desarrolló una puntuación para ver en qué etapa estaba la persona, las siguientes versiones ya no consideran, ya no intentan medir el razonamiento de la etapa 6, se quedan en la 5. Kohlberg creía que sus etapas formaban una secuencia invariable, como había mencionado, y universal de crecimiento moral, que se iba a cumplir pues en toda cultura a nivel universal. Pero él, como parte pues de su teoría es cognitivo-evolutiva, está cercanamente relacionada a este desarrollo con el desarrollo cognitivo, pero también él hacía notar que el desarrollo cognitivo por sí solo no era suficiente. Alguien que ya había llegado a hacer pues lo que mencionaba Samuel, de sus abstracciones, se había desarrollado completamente cognitivamente, no significaba que iba a estar desarrollado hasta la etapa, hasta el nivel 3, sino que el desarrollo cognitivo es un prerequisito, pero no es suficiente para garantizar el desarrollo moral. Se necesitan otros puntos que también él mencionó. Para avanzar más allá de un razonamiento moral preconvencional, los niños debían ser expuestos a personas o situaciones que los conflictúen entre los conceptos morales e ideas nuevas y los fuercen a reevaluar sus puntos de vista. Entonces, viendo ya la evidencia, los estudios que ha habido posteriormente, como parte de apoyo o estudios que apoyan a la teoría de Kohlberg, Colby y asociados condujeron un estudio longitudinal de 20 años con los mismos participantes originales del estudio de Kohlberg, que eran algo de menos de 80, entre 70 y 80. Ellos fueron reentrevistados 5 veces en intervalos de 3 a 4 años, y él encontró pues, lo que querían encontrar era pues para probar que estas son una secuencia invariable, se tendría que ver que progresan entre las etapas, los niveles, ¿no? Porque si hacen un estudio transversal verían solo en qué etapa está cada persona, pero eso no garantiza que se hayan desarrollado anteriormente en las etapas que Kohlberg había mencionado.
por eso desarrolló un estudio longitudinal de tanto tiempo, de 20 años. Él encontró que el razonamiento moral se desarrolló muy gradualmente con el uso de razonamiento preconvencional, de que el razonamiento preconvencional declinaba en la adolescencia y en la adolescencia justo el razonamiento convencional aumentaba en frecuencia. El razonamiento convencional se mantuvo como la forma dominante durante la adultez y muy pocos participantes pasaban a la moral postconvencional. Los participantes avanzaron en el orden exacto que predijo Colbert, y nadie se saltó una etapa. Se reportaron también resultados similares en un estudio longitudinal de 9 años en adolescentes en Israel y un estudio de 12 años en Turquía. Bueno, como había mencionado, Colbert mencionaba que era el desarrollo cognitivo era un prerequisito para el desarrollo moral. El razonamiento convencional, por ejemplo, requiere habilidades de tomar roles, ¿no? De ponerse en el lugar de otra persona, de imaginar su punto de vista. Y un individuo en la etapa 3, por ejemplo, tiene que reconocer las opiniones de otros antes de evaluar, pues, que el de la etapa 3 era el que actúa de una forma, evalúa el bien o el mal según qué tan agradable va a ser él hacia otras personas, ¿no? Lo que va a recibir la aprobación de otros. Entonces tiene que tomar en cuenta lo que la otra persona va a pensar, y esto implica un desarrollo cognitivo, esta habilidad de tomar roles. Colbert propuso también que el razonamiento postconvencional requiere la capacidad de realizar ya operaciones formales, abstracción, ya que el individuo en una etapa 5 va a basar sus juicios éticos en principios que son abstractos. Entonces, estas hipótesis han recibido muy amplio respaldo. Lawrence y colaboradores descubrieron que todos los niños de 10 a 13 años que habían alcanzado la etapa 3, ya como Colbert había mencionado, tenían esta habilidad cognitiva de tomar roles, asumir roles de otros, pero no todos los que habían llegado a ese punto de tener la habilidad de tomar roles habían alcanzado la etapa 3. Como había dicho, es solo un prerequisito, pero no significa que ya están en esa etapa de desarrollo moral. Y Caroline y colaboradores, por su parte, encontraron que los participantes que mostraban evidencia de haber alcanzado la etapa 5 ya tenían el desarrollo cognitivo de realizar operaciones formales, pero la mayoría de los que habían alcanzado este desarrollo cognitivo de realizar operaciones formales no había alcanzado la etapa 5 de razonamiento moral. Entonces, lo que estos hallazgos implican es que las habilidades de asumir roles son necesarias, pero no suficientes para el desarrollo de la moral convencional, y las habilidades de realizar operaciones formales son necesarias, pero no suficientes también para desarrollar la moral postconvencional. Lo que es justo lo que Colbert predijo, ¿no? Él esperaba esto porque lo veía solo como un prerequisito, y el otro prerequisito que él consideraba era la experiencia social relevante. Para esta hipótesis que él tenía de la experiencia social para el desarrollo de la moral, se ha visto, por ejemplo, que, bueno, eso sí se ha probado, que los padres pueden promover el crecimiento, el razonamiento moral en sus hijos si son sensibles, es decir, si escuchan, si toman en cuenta el punto de vista de su hijo al discutir asuntos morales, y presentan sus perspectivas, es decir, sus respuestas, su opinión en respuesta a lo que opine el niño, en una forma que no sea amenazante y apoyándolo, no diciéndole que está mal, descalificando su punto de vista, sino en una forma más asertiva, no amenazante, y apoyándolo. Otro tipo de experiencia social que era importante para Colbert también eran las interacciones con pares. Él decía que las interacciones con pares contribuían más al crecimiento moral que las discusiones con figuras de autoridad adultas, porque cuando el niño discute con una figura de autoridad no va a haber tanto crecimiento moral como cuando discute con otro niño.
Eh, Parece que los niños piensan de forma más activa y más profunda sobre estas ideas morales y la de sus pares cuando discuten con su par. En estos estudios se vio que en estas discusiones con pares, los que parecen beneficiarse más son los que están en una etapa de desarrollo moral más baja. Eh, Se ha visto que para que ocurra un cambio en ellos y puedan desarrollarse a las siguientes etapas de desarrollo moral, es necesario que en estas discusiones se incluya una interacción transaccional, es decir, que cada participante interprete las operaciones mentales que tiene el razonamiento de su compañero, de su interlocutor. Por ejemplo, decir a tu razonamiento le falta esta distinción importante, o mencionar podemos combinar nuestros puntos de vista en uno común. Y por otro lado, les pareció interesante que los participantes que estaban ya en etapas más altas no se inclinen o sea, no regresionen a etapas más anteriores, como había dicho Colbert, ¿no? Que no debería haber una regresión. Y se piensa que es porque los desafíos, las opiniones que mencionaban los participantes en una etapa anterior son razonamientos que ellos ya han rechazado, porque son etapas por las cuales ellos ya han pasado. Entonces, esta falla en regresionar de etapa es un apoyo adicional a la hipótesis de la secuencia invariante de Colbert. Otras evidencias para la hipótesis de experiencia social son que la educación avanzada ha mostrado relacionarse con un mayor desarrollo moral. Un tipo de experimento social que promueve el crecimiento moral es recibir una educación avanzada. Michael y colaboradores encontraron que los adultos que continuaban en la universidad y recibían muchos años de educación superior, razonaban consistentemente con mayor complejidad sobre asuntos morales que los que estaban menos educados. La educación avanzada podría estar impulsando el crecimiento moral de dos maneras, contribuyendo al crecimiento cognitivo por un lado, y también porque expone a los estudiantes a diversas perspectivas morales que producen conflicto cognitivo y búsqueda, que era lo que mencionaba Colbert, que era necesario también para el desarrollo moral. Otra evidencia es la influencia cultural. El hecho de vivir en una sociedad compleja, diversa y democrática puede estimular el desarrollo social, el desarrollo moral. Se han hecho estudios cruzados entre culturas que sugieren que la moral postconvencional emerge primero en sociedades democráticas de Occidente, y las personas en zonas rurales en muchos países no industrializados no muestran signos de moral postconvencional, posiblemente porque estas personas en comunidades que son más homogéneas, no hay demasiada diversidad, son quizás no tan industrializadas, no hay lo que suele haber en sociedades más desarrolladas, que pueden, bueno, más industrializadas, que pueden tener menos experiencia con el tipo con conflictos políticos y compromisos que se dan en una sociedad más diversa, y quizás eso haga que nunca tengan que cuestionar los estándares de una moral convencional, y eso que según una perspectiva contextual del desarrollo se puede apreciar que su razonamiento convencional de los adultos en estas sociedades de todas formas es adaptativo y maduro dentro de su propio sistema social. Sin embargo, ese punto es una de las críticas a la teoría de Colbert. Uno de los siguientes, las críticas que se han hecho a la teoría de Colbert. Una de las principales es la del sesgo cultural. Se han hecho estudios que indican que niños y adolescentes en muchas culturas van a pasar por las 3 o 4 primeras etapas en orden, o sea, por los 2 primeros niveles. Pero la moral postconvencional, como la definió Colbert, que es llegar pues a pensar que uno puede desafiar las leyes en bien con el afán de preservar derechos, la dignidad humana, esto es algo que puede ser algo no culturalmente aceptable en algunas culturas. Entonces la moral postconvencional, como la definió él, no va a existir en algunas sociedades.
los críticos dicen que estas últimas etapas reflejan un ideal de justicia que es occidental, y por lo tanto pues esta teoría está sesgada contra las personas que viven en sociedades no occidentales o que en sociedades que no valoran el individualismo y derechos individuales lo suficiente para desafiar las reglas de toda una sociedad. Las personas que viven en sociedades que enfatizan la armonía social y colocan el bienestar del grupo por delante del individual, puede que sean vistas como que siempre están pues en la moral convencional en el sistema de Colbert, pero en realidad puede que ellos tengan conceptos sofisticados de justicia que no necesariamente van a estar acorde a lo que era el ideal de Colbert. Aunque sí hay aspectos del desarrollo moral que son comunes a todas las culturas, como el orden de las etapas, de las 3 o 4 primeras etapas que se ha visto en niños y adolescentes. Hay otros aspectos que pueden variar de sociedad a sociedad. Por ejemplo, se hizo unos estudios en los cuales se les brindaba una serie de enunciados a personas de diferentes culturas. Y por ejemplo, hay un enunciado que es que una persona, una persona en el día en que murió su padre, coma pollo, creo que era, coma pollo y haga, bueno, algo que dentro de la cultura hindú era algo no aceptable, era visto como una falta de respeto y una falta moral tan grave como otro enunciado que era casarse con su hermana, por ejemplo, que una persona se case con su hermana. Y pues estas consideraciones no están, no se consideran dentro de la teoría de Kohlberg. Y es por eso que los críticos dicen que hay un sesgo cultural. El otro sesgo la otra crítica que le hacen es el sesgo por género. Carol Gilligan mencionó, pues notó que los datos desarrollados en el estudio del cual sacó sus conclusiones Kohlberg, todos los participantes eran varones, y entonces podrían no estar representando el razonamiento moral femenino. Ella notó que en estudios tempranos, dentro de las conclusiones, dentro de los resultados, se podía ver, parecía que las mujeres eran moralmente inferiores a los varones, ya que mientras en la misma edad estaban en la etapa 3, los varones estaban en la etapa 4. Entonces lo que ella hipotetizaba que explicaba esto era que las diferencias de género en la crianza de niños y niñas hacen que adopten una diferente orientación moral. Los niños reciben una crianza, una educación orientada a la asertividad, a la independencia, y esto lo llamó ella una moral de justicia, una moralidad de justicia. En cambio, las niñas son criadas se les inculca bastante esto de ser empáticas, nutritivas, preocuparse por los demás. Entonces, para ellas la moral implica un sentido de cuidado o compasión por el bienestar humano, que parece que representa pues la etapa 3, ¿no? De ser agradable, de caer bien a los demás. Sin embargo, Carol Gilligan insiste en que esta moral de cuidado que adoptan las mujeres también tiene un nivel de abstracción, aunque Kohlberg lo coloca en la etapa 3 porque se enfoca en las obligaciones con otras personas. Sin embargo, posteriormente, otros estudios ya posteriores indican que el razonamiento de las mujeres de mujeres y varones es de la misma complejidad sobre asuntos morales. Ya no se vio esa inferioridad moral que se había notado en esos estudios anteriores. Aunque sí se han visto indicadores de que las mujeres tienden a desarrollar más un sentido del cuidado que los varones y poner énfasis en aspectos interpersonales cuando solucionan problemas de la vida diaria. Pero ahora está claro que esta orientación de cuidado y de justicia no son específicas de un sexo. Sin embargo, estas observaciones que realizó Gilligan han servido y estudios que ella diseñó para probar esta observación que ella encontró, ¿no? Para indagar más sobre esta moral de cuidado y moral de justicia que ella planteó. Estos estudios han servido para ampliar la visión de la moral, ilustrando que hombres y mujeres ambos van a pensar en asuntos morales en términos de responsabilidades para el bien común y otras personas.
aunque Kohlberg enfatizaba solo la forma que es una forma, ¿no?, que era muy orientada a lo legal de pensar sobre el bien y el mal. Otra crítica común es a la teoría de Kohlberg es que se enfoca mucho en el razonamiento moral, solo pues en el razonamiento, ¿no? Cómo han llegado a tal conclusión, cuál ha sido el razonamiento, y descuida la parte del afecto moral y la conducta moral. Porque el razonamiento quizás no implique que van a actuar de esa misma forma en que han razonado, ¿no? Kohlberg, él asumía que los razonadores morales maduros, o sea, ya están en el nivel 3, en etapa 5, etapa 6, ellos debían estar más, o sea, a medida que más mayor era su nivel en el desarrollo moral, estaban más inclinados a actuar moralmente, y el nexo entre el razonamiento y la conducta se iba a hacer más fuerte a medida que el individuo progresa a niveles más altos. Pero existe la pregunta, ¿no?, si el razonamiento moral en realidad predice la conducta moral. Se han hecho estudios en niños mayores, en niños más grandes, ¿no?, en adolescentes y adultos jóvenes, y sí se ha encontrado que los individuos en etapas de mayor razonamiento moral tienden a actuar de forma altruista y conscientemente. Es menos probable que engañen o formen parte de actividad. Por ejemplo, Kohlberg mismo, que solo un 15% de estudiantes universitarios que estaban en el nivel 3, moral postconvencional, habían hecho el examen al tener la oportunidad, comparado con un 55% de estudiantes que estaban en el nivel de moral convencional y un 70% de estudiantes que estaban en una moral preconvencional. La relación entre el razonamiento y la conducta moral no es tan estrecha, es a lo mucho moderada, debido a que las personas en cualquier etapa ocasionalmente pueden revertir a actuar de algo que va acorde a una etapa anterior. Se ha visto que especialmente cuando este dilema afronta un fuerte castigo, es una posibilidad que reviertan a una etapa anterior. Entonces y los factores situacionales van a influenciar en la conducta moral ya en la vida diaria, ¿no?, en la práctica. El otro punto de la crítica respecto a que no toma en cuenta, les señalan que los dilemas morales en la vida diaria despiertan emociones poderosas que los llama afectos morales. Nos van a importar los asuntos morales y cómo nuestras decisiones afectan a otras personas. Pensamos en qué debemos hacer y todos queremos sentir que somos seres morales, y a menudo cuando hacemos algo que viola una norma moral nos sentimos culpables, y estas emociones son una parte importante del desarrollo moral, y no se han tomado en cuenta por la teoría de Kohlberg. Y entonces eso puede hacer que sea incompleta. Otra crítica que se hace a la teoría de Kohlberg es que para los niños pequeños su forma de evaluar el desarrollo moral está muy enfocada en el tipo legal, ¿no? Es decir, les parece importante seguir una ley porque hay castigo, o porque es más beneficioso defender un derecho humano. Está muy enfocado todo esto, todo el tema en que radica la teoría de Kohlberg está muy enfocado en lo legal. Entonces podría no ser una forma adecuada de evaluar en niños pequeños, porque se ha visto que a pesar de que no tienen la capacidad cognitiva de hacer una mayor abstracción en otro tipo de dilemas morales, por ejemplo los dilemas morales prosociales de Eisenberg, que se enfocaba en una moral más relacionada a lo social, a lo colectivo, a la comunidad, y sus dilemas trataban de ver en si alguien tomaría una decisión que lo pueda afectar a uno mismo o a su comunidad en favor de otra persona. En este tipo de dilemas, los niños pequeños incluso razonan de una forma prosocial. Ellos pueden compartir sus juguetes,
sus caramelos, distribuirlos de una forma, de alguna forma pues tienen una justicia distributiva que no está siendo contemplada en la teoría de Colbert. Entonces la crítica dice que estaría subestimando a niños pequeños. Como conclusión, la teoría del desarrollo moral de Colbert describe una secuencia universal de cambios en el razonamiento moral que se extiende de la niñez a la adultez. Y sí hay una evidencia que apoya el punto de vista de Colbert de que el desarrollo cognitivo y las experiencias sociales contribuyen al desarrollo moral. Sin embargo, por lo que vemos en las críticas, la teoría de Colbert no captura de forma completa la moral de personas que no viven en sociedades no occidentales o que eligen enfatizar más la moral de cuidado. Y claramente también se subestima el razonamiento moral de los niños pequeños. Eso es todo. Gracias. Ok.